Dunque, la questione è molto A complessa. ver, la cuestión es bastante complicada, pero intentaré ser conciso. Il nostro pianeta Nuestro planeta es gobernado por seres alienígenas desde una cantidad de tiempo inmemorial. sicuramente Seguramente en la época de las pirámides, es decir, hace 40.000 años, esto ya existía, era presente y sobre todo nos lo dice el mito. Teniendo en cuenta el mito, teniendo en cuenta las hipnosis regresivas que realicé a más de 3.500 personas hace 10 años sulla piramide, y teniendo en cuenta los estudios sobre la pirámide de Giza, quello che ne viene fuori è el resultado es el siguiente cuadro. diversi alieni, Hay diferentes alienígenas, ma sostanzialmente diferentes grupos de alienígenas, tra di loro. Il, pero básicamente hay dos grupos que compiten por la guinda del pastel. due gruppi di alieni sono Estos dos grupos de alienígenas se llaman en el mito los Devas y los Asuras. sono Los Devas son las criaturas de Vishnu y los Asuras son las criaturas de Shiva. Asura, vuol dire senza Asura significa sin cuerpo, mientras que Deva básicamente significa ser luminoso. corpo. Los Devas también son incorpóreos. Devas y Asuras quieren una cosa, la parte anímica que tienen algunos humanos. La animica ha la caratteristica di avere La parte anímica tiene la característica de tener en su interior la información de la inmortalidad. Questo cosa vuol dire? ¿Qué significa esto? 45.000 anni fa Significa que hace aproximadamente 45.000 años teníamos la información de que solo había una gran cultura en este planeta. che era una cultura che parlava Y era una cultura que hablaba un idioma proto-sánscrito. questa Esta única cultura, sin embargo, tuvo dos polos, gli Aztlan e los Aztlan y los Aryan. gli Aryan erano praticamente la civiltà del Los Aryan eran prácticamente la civilización del centro y del sur de la India, la vecchia, lo que hoy llamaríamos la antigua civilización tamil, mentre il nord dell'India mientras que el norte de la India, por lo tanto desde Pakistán hacia arriba y todo el resto del mundo, sostanzialmente era sustancialmente Aztlan, es decir, Atlantes. gli Atlantidei, Los atlantes eran seres con sangre RH negativa. al contrario degli scusate, A diferencia de los devas, los indios de la India, che avevano invece que en cambio tenían RH positivo. i due gruppi di alieni Los dos grupos de alienígenas entraron en los cuerpos de las dos razas. entravano nel corpo, Los devas entraron en el cuerpo de los indios tamiles, quindi por tanto RH positivo, in parte, con parte anímica, mentre gli Asura, mientras que los asuras gli RH negativi, entraron en el RH negativo dólicocefálicos, sono que sostanzialmente son sustancialmente la civilización atlante, que prácticamente invadió el resto del mundo y de la cual, de hecho, se encuentran los vestigios en casi todas partes, excepto en la India. tutte e due Ambas civilizaciones alienígenas querían la parte anímica, veramente che i Devas solo que los devas in qualche modo schiavizzati habían de alguna manera esclavizado como marionetas los RH positivos, erano compatibili compatibles con la parte anímica. mentre gli Asura En cambio, los asuras i corpi degli habían entrado en los cuerpos de los dólicocefálicos RH negativos, aquellos que también eran los faraones egipcios y que no tenían la parte anímica. questi ultimi Estos últimos tuvieron que vivir en simbiosis mutualista con los asuras, de los cuales eran absolutamente conscientes. dolico Asuras y los dolicocéfalos Aztlan cercavano di prendere la parte intentaron tomar la parte anímica de otros seres humanos, ancora decisamente todavía muy poco desarrollados. siamo praticamente Estamos prácticamente en el Neolítico. e quindi vivevano Así que vivían
simbiosi mutualista. en una especie de simbiosis mutualista con el extraterrestre. Asura e Entonces, los alienígenas Asura y dolicocefálicos son ambos conscientes y explotan a otros seres humanos, mientras que los Devas, que explotan la civilización tamil, non hanno bisogno no necesitan explotar a otros seres porque los tamiles tienen parte anímica. le varie Las diversas situaciones que han ocurrido en este planeta, incluyendo la caída de una serie de meteoritos hace 13.500 años, llevaron a los asuras casi a desaparecer, o mejor dicho, a hacer desaparecer a quienes fueron sus portadores, es decir, la civilización atlante. En este contexto, Deva e Asura Deva y Asura han acordado en cierto modo parasitar los mismos cuerpos. in vari momenti della Los diversos momentos de la historia de este planeta sono caratterizzati se caracterizan por el hecho de que Devas y Asura son a veces amigos, a veces enemigos. alla fine tutti e due vogliono Al final, ambos quieren todo el pastel y no solo un trozo de pastel. i Deva e gli Asura sono Los Devas y los Asuras son prácticamente los fundadores de las dos cabezas de la masonería moderna. Deva ed Asura hanno in Deva y Asura, de hecho, han decidido que mano libera para tener el control sobre el uso de la parte anímica de los seres humanos, ne sono provvisti que la tienen, devono in qualche modo convincere deben convencer de alguna manera a los líderes de nuestra raza a fare un patto. para que hagan un pacto nefasto con ellos. Capi, infatti, proprio perché sono dei comandanti, Nuestros líderes, en realidad, precisamente por ser comandantes y tener ciertas características, no son anímicos. De lo contrario, no tendrían esa necesidad de ser nuestros comandantes y querer el poder. Nuestros comandantes han hecho un pacto con los alienígenas, tanto con los Devas que con los Asuras. El pacto de no hablar nunca sobre la naturaleza de los alienígenas. Los alienígenas, de hecho, necesitan que el humano se quede en el no conocimiento para poder seguir tomando su parte anímica. El humano, si fuese consciente, se negaría. Y si el humano se niega, el humano, que es el creador del universo, para los alienígenas no habría más peces en el estanque. la massoneria En este contexto, las dos masonerías son la masonería Asura, que es la masonería globalista, la masonería de Biden, la masonería de Bergoglio, mientras que la otra masonería, la de los Devas, es aquella de las grandes familias monárquicas, y no solo. Familias esencialmente nacionalistas, por lo tanto, que tienden a mantener las fronteras de sus propios países. Tienden a decir que los trapos sucios, después de todo, se lavan en casa. Mientras que los asuras quieren derribar todas las barreras para que el dinero circule mejor, el dinero es la mejor herramienta que garantiza la separación entre los seres humanos. La separación también garantiza el descenso de la entropía y por lo tanto el no alcanzamiento de la conciencia. due papi, Por eso, por ejemplo, tenemos dos papas, Bergoglio che è Asura, el Papa Bergoglio, que es Asura, y el Papa Ratzinger, que es Deva. altri per esempio i cardinali U otros, como el cardenal Viganò, que es seguramente Deva, y lo dice claramente en sus discursos. Cuando dice la Iglesia, nosotros somos seres de luz, lo dice con palabras muy claras. Viganò sostiene Mientras Viganò argumenta que la Iglesia no debe rebajarse a nivel del pueblo, dice chi se ne frega del porque nosotros somos seres superiores, dice, ¿a quién le importa del pueblo? El Papa Bergoglio quiere aparentar que la Iglesia se vuelve popular y por lo tanto sigue un camino bideniano desde este punto de vista. En este escenario, los alienígenas no tienen ningún interés de venir a este planeta a hacer la guerra, porque su idea es que solo se puede venir cuando se haya globalizado, es decir, cuando haya un solo frente. De lo contrario, si el planeta no está globalizado y hay, por ejemplo, rusos y americanos unos contra otros, está claro que si los rusos están a favor de los alienígenas, los americanos estarían en su contra y esto les haría la vida difícil. Entonces, primero se necesita una globalización del planeta y después se interviene.
Dado que la globalización no se ha producido y en realidad hoy en día ha fracasado, nuestros gobernantes que están de acuerdo con los alienígenas, o con los devas, o con los asuras, hacen todo lo posible para que el extraterrestre no venga a este planeta. Porque si llega a este planeta, para nuestros gobernantes no habrá ningún trato. Porque entonces no tendrá ningún motivo de existir. Ellos son el intermediario entre los alienígenas que quieren unas cosas y el gobernante que las implementa. En el momento que el gobernante ya no es capaz de ejecutar, el alienígena entra, llega, elimina a los gobernantes que ya no necesita y manda al pueblo directamente. La situación de hoy es de la batalla final entre devas y asuras. Enfrentamiento final que está enteramente descrito en el mito, en todos los mitos de la cosmogonía universal. Lo que pasa es que la conciencia humana ha subido tanto que quieren detenerla. De lo contrario, los humanos se darán cuenta de la existencia de los devas y de los asuras y se les acabará el juego. La única forma de evitar que los humanos se den cuenta es intentar aplastar a la gente de varias maneras, básicamente reduciendo la entropía del sistema. En este contexto, los asuras ordenan a quien manda que demuestre que son todavía capaces de mantener al pueblo sometido. Para eso sirvió la pandemia, para subyugar al pueblo, para mostrar a los alienígenas que nuestros líderes, nuestros amos, aún son capaces de hacer obedecer al pueblo. Si fallan en hacerlo, entonces y solo entonces el alienígena interviene. Por lo tanto, los discursos que se hacen hoy en día, quien dice que intervendrán o no los extraterrestres, simplemente sirven para lanzar mensajes transversales a diferentes nacionalidades. Los que dicen que los extraterrestres llegarán son en esencia los devas, que no quieren que gane los asuras, no quieren que gane Biden, no quieren que el propio Bergoglio pueda transformar la iglesia como él quiere. Entonces los devas dicen, cuidado que vienen los alienígenas, estén preparados porque los alienígenas que llegan serán malos. Los gobernantes que responden a los asuras contestan, no, los alienígenas que llegarán serán buenos, nos amarán mucho. Por eso los mensajes que lanzan personajes que han desempeñado funciones importantes como generales de los servicios secretos israelíes o uno de los ministros más importantes de Canadá del Ministerio del Interior hace varios años, o incluso la mujer del emperador japonés hace varios años, que hicieron declaraciones sobre los alienígenas, positivas o negativas, no eran nada más que una forma de atracar a los devas o a los asuras. Lo que está pasando hoy en día es lo siguiente. Si nuestros gobernantes logran demostrar que son capaces con esta pandemia de aplastar la voluntad del pueblo y seguir mandando, los asuras no intervendrán. Pero los devas harán todo lo posible para que el pueblo se rebele. Si en cambio el pueblo se rebela, comprende, toma conciencia de sí mismo, entonces llegan los asuras, quitarán a los gobernantes que ya no les sirven para nada y se pondrán al poder. Es lo único que Optortocolo tendrán que hacer.
y se puede entender por las declaraciones de esos personajes ficticios que de alguna manera están manteniendo el juego a los devas o a los asuras. Los devas son esos alienígenas que siempre hemos llamado Lux, son seres luminosos. Los Illuminati se llaman así porque tienen a estos señores dentro de sus cuerpos. Mientras que los asuras, los sin cuerpo, asuras, son las criaturas de Shiva. Shiva es el dios del otro lado del universo, es el antimateria, lo que la iglesia llama infierno, oscuridad, nada. Esta interpretación permite comprender lo pueril que son todas las declaraciones que los diversos ufólogos en el mundo están tratando de hacer, habiendo sido interpelados, tratando de hacer entender a la gente lo que probablemente está pasando, pero no tienen la clave de lectura correcta. La verdadera clave de lectura se encuentra en la masonería. La masonería, los devas y los asuras, que surgen del antiguo grupo de los Rosacruces, que resurge en el 1614 en Alemania y en Francia. Pero su verdadera razón de ser, su fundación, es anterior al 3300 a.C. El fundador del movimiento Rosacruz es, de hecho, el faraón Tutmosis III. Se encuentra dentro del himno a Horus, la frase que aclara lo que son los Rosacruces. Desde esta perspectiva, estamos haciendo la guerra en este planeta, que es una guerra querida por otros, los devas y los asuras, que hacen la guerra en el mito para obtener el Amrita. El Amrita es el néctar que una vez bebido dará la vida, dará la inmortalidad. Dentro del mito y en las hipnosis regresivas que hice hace 10 años e hice como 3500, encontramos exactamente estas estructuras de la situación social. ¿Quién ganará? Está escrito en el mito. No ganan ni los devas ni los asuras, que se ven obligados al final a bajar a este planeta y luchar entre ellos. No más a través de nosotros. Nosotros somos los ganadores, porque al no hacer nada, asistimos a la destrucción total de los devas y de los asuras. Así está escrito en el mito de Shiva y Vishnu. Este es el quinto yuga, el último periodo. No hay un sexto yuga. Por lo tanto, no existe, como en los 4 yugas anteriores, la puesta a cero, el reset, como lo llaman hoy, que hubo antes. Un reset necesario porque a medida que pasaban los cientos de miles de años, el ser humano fue adquiriendo conciencia en los otros yugas y a un cierto punto fue necesario hacer el reinicio, es decir, destruir a toda la humanidad, a casi toda la humanidad, volver a empezar, impedir que el hombre comprenda. Pero si se analizan los varios yugas, se descubre que estos 5 yugas son cada vez más cortos. ¿Por qué? Cuando el ser humano renace a nueva vida de manera inconsciente, ya tiene conocimiento y conciencia de lo que había sucedido en el yuga anterior. Aunque conscientemente no, pero sin saberlo sí. Y por tanto los yugas duran cada vez menos y llegamos a este punto, el quinto yuga, en el que solo hay una forma de intentar mantener baja la entropía de este planeta, dar al ser humano la tecnología. La tecnología es enemiga de la adquisición de conciencia. Si tenemos un móvil, creemos que solo podemos hablarnos con el teléfono y no nos damos cuenta de que podemos hacerlo a través de nuestra mente, porque somos los creadores del universo, pero no lo sabemos. Y los asuras y los devas no quieren que nos enteramos. Asuras y devas han creado las 2 cabezas de la masonería, que son, por tanto, la globalista de los industriales ricos y la de las familias ricas esencialmente monárquicas, pero no solo.
Con questa chiave di lettura Con esa interpretación es posible entender cuál es la verdadera naturaleza de las declaraciones que hacen ciertos políticos muy importantes y es posible entender qué mensajes transversales quieren enviar a los otros estados que tal vez están del lado del enemigo. Lo que se veía en las hipnosis regresivas era que siempre que había un cierto tipo de alienígenas, también había cerca, junto a él, un soldado que hablaba un idioma específico. Por lo tanto, los seres humanos han sido divididos en propiedades de los alienígenas desde siempre. Hay grupos de poder, tanto de derecha como de izquierda, que en realidad están conectados a una sola idea: la de tomar la parte anímica, el amrita de los humanos. El néctar, el hidromiel del dios Thor, por ejemplo, en el mito del norte de Europa. La ambrosia degli olimpioi, gli esseri dell'Olimpo. O la ambrosia de los olimpioi, los seres del Olimpo, que vivieron inmortales gracias a este néctar. En resumen, por lo tanto, con esta clave de lectura es posible comprender lo que realmente está pasando. Nadie tiene esta clave de lectura. Es mi personal manera de ver che, sin embargo, abre todas las puertas. Fare informazione indipendente non è facile, essere indipendenti non è facile e continuare ad esserlo non è semplice per niente, però aiutarci è facile. Vai su mepiù.it. Grazie.